por su propia hija Betina, que es la que denuncia, entre otras cosas, y ahora lo vamos a ver en los documentos a los cuales pudimos acceder, que su padre, Alberto Ferriols, tomó un cuchillo, se lo pasó por los labios a su hija y le preguntó, ¿no tenés miedo de morir? Ni más ni menos. Esta es la causa que va a juicio oral en diciembre con Alberto Ferriols, detenido en prisión domiciliaria con salidas laborales. Eso es lo que le ha concedido la justicia. Y con sus dos hijas viviendo, por supuesto, en otro lado. Se cambió el apellido, una de las hijas, es verdad. ¿no? Una de ellas se cambió el apellido. Sí. Ya no lleva Ferriol, sino Salomón, el apellido de su mamá. Lo cierto es que la causa va a juicio oral. Y quiero que compartamos, Mariana, las declaraciones de ellas y la denuncia que hacen, porque son realmente muy graves. Lo que han pasado estas chicas es tremendo. Es tremendo. Estamos hablando de amenaza con arma de fuego, violencia de género, tenencia ilegal de arma de guerra, porque cuando le allanan la casa a Alberto Ferriols, le terminan encontrando un arsenal, una impresionante cantidad de armas. Y es importante también marcar que cuando Betina, su hija, hace la denuncia y da su declaración, cuenta un primer hecho del año 2021 y un segundo hecho del año 2022. O sea, estamos hablando de una chica que soportó durante 5 meses el primer hecho hasta que denunció el segundo y recién ahí la justicia tomó intervención. ¿El primer hecho fue después de que falleciera Beatriz? Sí, porque Beatriz Salomón fallece en el año 2019. Por lo tanto, el primer hecho es de finales del año 2021. Mirá. Y el segundo es de finales del año de abril del 2022. Y a él lo detienen en mayo de ese año. Es decir, cuando se genera la segunda... Un calvario lo que vivieron, ¿no? ¿Son las dos las que denuncian o es una sola? Una sola. Por lo menos la que declara acá y por la cual la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, determinó que era un relato coherente el que hacía. Esto que nosotros ¿Cuántos años tenía ella cuando hizo esta denuncia? Ay, no era menor. No era menor, era mayor de edad. No, ya era mayor de edad. Sí. Era mayor de edad. Pero déjame, Mariana, que compartamos cómo comienza esta causa, que es con la primer denuncia que hace ella. En realidad, cuando relata el primero de los hechos. Ella dice así la causa. El hecho presuntamente ocurrido en una fecha aún no determinada, pero que sucedió a finales del 2021, en momentos en que se encontraba en el interior del domicilio de la calle Sarrachaga, el 5200, le colocó a su hija Betina Ferriols, Salomón, un cuchillo en el cuello, para luego pasarlo por la cara y los labios, al tiempo en que le refirió frases como ¿no tenés miedo? Esta es la primera de las denuncias que ella hace, que la cuenta recién en el 2022. Cuando sucede el segundo hecho, ella cuenta lo que había pasado la primera oportunidad en diciembre. Y luego la justicia, cuando ella hace una descripción del cuchillo, y cuando la justicia va a allanar a la casa de Ferriols, encuentra un cuchillo con las mismas características del que había descrito su hija. Eso le da verosimilitud al relato, ¿no? Y aparte encontraron las armas. Y además encontraron las armas. Pero hay un segundo hecho, que es del 28 de abril del año 2022. A las 20:30 horas aproximadamente, cuando se hizo presente en el domicilio de su hija, Betina Ferriols Salomón, le dijo que se quedaría a vivir en dicho domicilio. O sea, él se presenta en la casa de su hija y le dice, me quedo a vivir acá. Y que el perro debía irse y permaneció allí en contra de la voluntad de ella. Por eso, además, una de las imputaciones es por violación de domicilio. Porque él va a visitar a su hija, le dice, mirá, el perro se tiene que ir y me voy a quedar yo acá. Y Betina Ferriols le decía que no quería que se quede, y él igual quería quedarse. Las conductas que se le atribuyen al señor Alberto Emanuel Ferriols fueron enmarcadas en un contexto de violencia de género, preliminarmente calificadas por la Fiscalía con el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio. Esto que te mencionaba. Bueno, con esto la justicia fue y allanó el domicilio de Ferriols. Encontró las armas y en el otro, no en el de Pacheco de Melo, en el primero, en el de él. Y a partir de ahí queda detenido Alberto Ferriols. Primero va a una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y luego, por su condición de salud, él pide la domiciliaria, su abogada pide la domiciliaria
Y la justicia efectivamente le da la prisión domiciliaria a Alberto Ferriols. Está en prisión domiciliaria hasta este momento y tiene tan solo algunas salidas como para poder trabajar en su consultorio y no mucho más que eso. Ahora se viene el juicio oral, entonces. Y ahora en diciembre se viene el juicio oral. Juicio oral... ¿Qué condena puede llegar a tener? A ver, si uno suma los delitos, es muy posible que sea una pena cercana a los 3 años y que esa pena quede en suspenso. Es muy posible por el tipo de delitos. Párrafo aparte, estamos hablando, le puso un cuchillo en el cuello a la hija, ejerció violencia de género, se le metió en el domicilio, tenía arma de fuego y no va a ir preso. Pero el juicio, que empieza en diciembre, podría tener una instancia previa. Que esto también es una novedad, que surge de los abogados de la víctima, de Bettina Ferriols, que dicen, por ahí no queremos llegar al juicio oral, porque en el juicio oral sabemos que no va a ir preso. Entonces, ¿qué queremos? Que haga una probation y que a cambio de esa probation se mantenga en prisión domiciliaria. Está bien. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que llegue, claro, que llegue el juicio oral, que lo dejen libre después del juicio oral y que finalmente pueda amenazarla nuevamente. ¿Cómo estuvo Bettina todo este tiempo? Lo sabe Andrea, vos estuviste en contacto con ella todo este tiempo. Desde el primer momento estuve en contacto, como bien relata Martín Kandalav, del año 2021. Obviamente yo no me pidió reserva, ella no quería que yo contara, y respeté, por supuesto, más allá del hecho periodístico, digamos, tengo un vínculo cercano porque también la quería mucho yo a Beatriz, claro, por supuesto. Entonces, en LAM, con Ángel, lo que decidimos es que si ella tenía necesidad de denunciar al padre, con todo esto que está relatando Martín, que está en la denuncia... Que pudo probar, ¿no? Porque si no, no le hubieran dado la domiciliaria. Claro. Mira, yo te voy a decir, asustada, con mucho temor hacia el padre. Le tenía... Pánico. Pánico a Ferriols, pánico, porque esto que cuenta Martín, que sucedió en la casa de Villaluro, que le pasó un cuchillo y le dijo, no me tenés miedo, para ella, claro, obviamente la paralizó. Es decir, que todo un tiempo le costó a ella hacer la denuncia, como bien dice Martín también, Mariana, en la segunda denuncia, es donde ella puede expresar todo en la comisaría. Exacto. Y ahí es donde viene el relato, ¿no? Y generosamente ahí le acercamos a César Carosa como abogado, pero ahora cambió de abogado.